era importante mencionarlo, que una de las formas también de revertir la situación de desigualdad es a través precisamente de otro tipo de políticas de despresurización, como la ley de amnistía, que creo que la ley de amnistía también ha sido, en lo que yo he sabido, ha sido compleja su aplicación. En la Suprema Corte se están discutiendo casos sobre la aplicación de la ley de amnistía, cuando debió haber sido algo de muy fácil aplicación, ¿no? Es decir, las autoridades debieron haber, desde mi punto de vista, debieron haber facilitado en lugar de entorpecido la aplicación de esta ley. Pero entiendo también que pues, puede haber temas ahí de responsabilidad, ¿no? Pero sí, la ley de amnistía es una cuestión muy importante, y también el indulto, ¿no? También el uso del indulto presidencial o de los gobernadores también es también un mecanismo que puede ayudar a revertir ese tipo en el ámbito político, de ese tipo de prácticas, ¿no? Y el tema de la defensa indígena, pues sí, y el tema de los intérpretes indígenas durante mucho tiempo también en México escasearon, ¿no? Como muchas cosas, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Escasearon los intérpretes. Me comentaban que hay en el estado me parece que Baja California, hay una comunidad indígena en la que pues, ya no hay intérpretes de esa comunidad, ¿no? Porque nada más quedan creo que 2 o 3 personas que hablan esa lengua, y pues ahí tenemos el problema de que si alguno de ellos llega a cometer un delito, tiene que enfrentar la justicia, pues ¿quién nos va a ayudar? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos casos? Yo diría, esta es mi opinión personal, que cuando no hay intérprete, no hay legitimación del Estado a castigar, ¿no? No puedes juzgar a alguien que no entiende lo que le estás diciendo, que no tiene la posibilidad de defenderse, ¿no? Y pues estas son las cosas a las que nos enfrentamos, ¿no? Y es las cosas a las que se enfrentan los jueces también, los fiscales todos los días, de casos que se reponen, casos que se caen, precisamente porque no se observaron estas garantías, pero que bueno, que nos tiene que llevar a ver, vivimos en una sociedad pluricultural y tenemos que asumirlo como tal y hacernos cargo de esa situación y también de las desigualdades, ¿no? En las que vivimos. Porque, insisto, yo creo que es la única forma en la que como sociedad nos vamos a apropiar ese sistema, ¿no? Si nosotros vemos que ese sistema se está usando para perjudicarnos y beneficiar a algunos, pues ¿con qué ganas lo vamos a querer defender? ¿Con qué ganas vamos a querer defender el sistema acusatorio, ¿no? La presunción de inocencia? ¿Con qué ganas vamos a querer defender que quiten la prisión preventiva oficiosa? Si vemos que se aplica de forma desigual, ¿no? Si bien es cierto que se reconoce el sistema de usos y costumbres, ¿no? Para el procesamiento de ciertos conflictos de las comunidades indígenas, incluso en materia penal, de indígenas y afromexicanas, no dejan de estar vinculadas al Estado. Siguen estando sujetas al Estado constitucional, ¿no? Y la Constitución dice que se van a respetar esos costumbres en la medida en la que no violen derechos humanos, especialmente de mujeres y de niñas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, cuando se trata de delitos que atentan contra derechos humanos, como puede ser la vida, ¿no? En un linchamiento o lesiones, pues son casos que no pueden estar amparados desde mi punto de vista, o es muy difícil, o habría que justificar de manera muy dura eh, que los usos y costumbres amparan ese tipo de conductas, ¿no? Creo que ahí el derecho del Estado, el derecho del Estado se impone por el mandato constitucional, se impone al menos en el ámbito de la antijuricidad, ¿no? Recordemos que un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, ¿no? Es una conducta que está especificada en la ley, homicidio, lesiones, antijurídica, es decir, no hay una causa de justificación, no hay un permiso para realizar esa conducta en particular, y culpable es decir que la persona podía actuar de otra manera y no lo hizo. Y yo creo que cuando estamos hablando de linchamientos, pues la conducta sigue siendo antijurídica, ¿no? O sea, una persona mata a otra. Es una persona indígena, sí, pero privó de la vida a otra, y eso hace que la conducta sea típica y antijurídica. Y si no actúa legítima defensa, con estado de necesidad justificante, pues no es permitida. Ahora, ¿dónde sí podrían los usos y costumbres ser relevantes en la solución de este caso? En todo caso, me parece a mí, y creo que sí es relevante incorporarlos, en la fase de culpabilidad de nuevo. Por ejemplo, para efectos de un error de prohibición o para efectos de un estado de necesidad justificante, ¿no? Son los usos y costumbres, afectan o interfieren en la capacidad que tenía la persona de comprender el significado del hecho, ¿o no? ¿No? Me parece que ahí nos falta mucho. Pues son cosas que tenemos que analizar incluso a la luz de evidencia antropológica, ¿no? O sea, no basta con que simplemente la persona venga y nos diga que conforme a sus costumbres ellos acostumbran a solucionar ciertos conflictos de cierta manera, ¿no?
Ahí vale la pena entrarle un tema de prueba antropológica, ¿no? O incluso pruebas psicológicas para efectos de la determinación de la culpabilidad. Lo que quiero decir con esto, Angélica, lo que quiero decir con esto es que esas conductas siguen siendo antijurídicas, siguen siendo contrarias a derecho, pero puede ser que en ciertos casos muy particulares, para ciertas personas, pudieran ser excluidas de responsabilidad o de culpabilidad en esta última fase por una situación particular que tenga que ver con su pertenencia a un grupo étnico. Pero eso se tiene que probar. Y no podemos asumir que por el solo hecho de que es una persona indígena ya no es culpable, ¿no? Porque incluso lo que estaríamos haciendo es privarla de agencia, ¿no? De agencia moral, incluso para decidir lo que está bien y lo que está mal. Sino que creo que tiene que ver más con la relación que tiene el Estado y los límites frente a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Porque la Constitución reconoce este derecho a la autodeterminación, y eso en algunas ocasiones puede hacer que el Estado se vea disuadido a querer entrar a solucionar directamente conflictos intracomunitarios, pero que efectivamente es que si nosotros, si el Estado deja esos espacios, digamos, sin fiscalización, sin controles, pues efectivamente se corre el riesgo, como en otras zonas, ¿no? En otras zonas en donde el Estado puede no estar presente, pues ¿qué es lo que pasa? Pues lo que se genera ahí es una sociedad salvaje, ¿no? Se regresa al estado de naturaleza, en donde pues no hay orden, ¿no? O, digamos, no existe el orden estatal, puede existir otro tipo de orden, el orden de la propia comunidad, pero si el orden de esa comunidad permite o no tiene límites o controles internos frente al abuso de ciertas acciones y la Comisión de Derechos Fundamentales, pues sí, efectivamente los estamos dejando a las personas en desprotección. Y yo pensaría que tiene que haber una forma, efectivamente, en la que el Estado no renuncie frente a la autodeterminación de los pueblos, no renuncie completamente a intervenir y salvaguardar los derechos de las personas que están sujetas a su jurisdicción, ¿no? Lo que sí se tendría que hacer es un diálogo, ¿no? Creo que lo que se tendría que hacer es un diálogo con la comunidad, el Estado tendría que comprometerse a generar unos diálogos y traducciones sobre los valores compartidos, y ver en qué punto el Estado va a intervenir y en qué puntos no, ¿no? Entonces se requiere ese diálogo, que tampoco hemos hecho mucho. Tenemos que entrar en este diálogo en el que el Estado centralizado dialogue con las comunidades y veamos cuáles son esos puntos en común, esas cosas que nos interesan, en las que incluso las comunidades tienen interés en que el propio Estado intervenga. Pero oye, no soy muy, no, en eso sí no soy experto, porque eso tiene que ver con ya, creo que esto ya le tocaría más pues a un experto, ¿no? En trabajo antropológico, en sociología, en fin, en trabajos más dirigidos al trabajo comunitario, ¿no? Sí, muchas gracias, mi querido maestro. Pues aprovechando que si puedes leer exactamente el chat, lo que comentabas, pues es más que todo no como pregunta, sino un comentario de Raúl Galván Sí. en ese tema. Y Sí, está muy interesante porque esto es otro tema, ya nos salimos también del derecho penal y entramos en el ámbito de la criminología, ¿no? Y la criminología, como ustedes saben, pues es la disciplina, es una disciplina multidisciplinaria que abreva de la economía, de la sociología, de la psicología, de la política, para tratar de explicar el origen del delito, ¿no? Y entonces hay muchas teorías, ¿no? Actualmente. De Raúl, por ejemplo, dice la falta de educación, ¿no? Entonces, efectivamente, hay teóricos, criminólogos, que lo que dicen es que la causa del delito se debe a una ausencia de valores, ¿no? Y que entonces lo que tendríamos que hacer para prevenir el delito es inculcar ciertos valores, ¿no? Hay otra teoría que es la teoría de la pertenencia, ¿no? Hay quienes dicen que a veces las personas cometen delitos por el hecho de que quieren pertenecer a determinada comunidad. Hay otra teoría que es la teoría del labeling, que lo que dice es que en realidad no es el delincuente, no hace el derecho penal, sino el derecho penal delincuente. En fin, hay una serie de teorías, o la teoría crítica, ¿no? Que nos dice que en realidad la causa del delito son las desigualdades estructurales, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, Raúl? Efectivamente, puede ser, en algunos casos, es lo que me gusta transmitirles, que en algunos casos sea cierto, ¿no? Que en algunos casos la causa del delito venga o provenga de una falta de educación
emocional incluso, ¿no? Particular, ¿no? Porque hay otra cosa de la que no nos hemos hecho cargo como sociedad, es la importancia que tiene enseñarle desde los niños, desde que son pequeños, educación emocional, ¿no? Y educación, el manejo de emociones, ¿no? Y puede ser que esa sea la causa, ¿no? Que una persona no identificaba que tenía una depresión severa, ¿no? O una ansiedad severa, y eso la llevó a actuar de forma desproporcionada o desmedida, cuando a lo mejor si esa persona hubiera tenido las herramientas para poder procesar mejor sus emociones, a lo mejor frente a una situación, digamos, de emociones violentas, pudo haberse autocontenido, ¿no? O puede ser que haya vivido, ese niño, esa niña, haya vivido una situación de mucha violencia familiar y que haya entendido que la forma de relacionarse con el mundo es precisamente a través de la violencia, ¿no? O puede ser, como comentábamos hace un momento, que en realidad la persona fue dejada en una situación total de desamparo, de total desprotección, que sentía que la única forma de poder sobrevivir era cometiendo un delito. O puede ser incluso que la persona tenga un problema de esquizofrenia o una discapacidad temporal o transitoria que le hace cometer delitos. Lo que quiero ir con esto es que las causas del delito pueden ser muy variadas. Y yo lo que creo que nosotros como operadores, como juristas, tenemos que estar abiertos y receptivos a que precisamente las causas del delito pueden ser distintas en cada caso concreto. Y lo que yo quisiera transmitirles también con esta charla es que probablemente en algunos casos la situación de exclusión y marginación extrema puede tener un impacto y puede ser la causa o el origen quizá más remoto o más próximo de la comisión de ciertos delitos. No digo que todos, pero en algunos casos puede serlo. Y la pregunta es, si esa situación de desamparo, desprotección y de marginación no fue producida por esa propia persona, sino que es producto de una causa, de un sistema de exclusión sistemático, histórico, ¿es justo que le apliquemos el derecho de manera ciega? ¿O deberíamos hacernos cargo de esa situación para no profundizar la situación de desigualdad en la que está y más bien ayudarle a salir de ella, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido maestro Carlos Gustavo Ponce. Pues te agradezco toda tu atención y les agradezco a todos los asistentes el día de hoy de estar en esta clase de Vive Derecho. Ya saben que Vive Derecho tiene la doble connotación de que vivas del derecho y que sea tu pasión el derecho, ¿sí? Entonces, pues les agradezco esa presencia y a los que no tuvieron la oportunidad de estar por alguna ocupación que hayan tenido, van a tener de esta oportunidad de ver esta clase seguramente en 3 partes por el tiempo que lleva en nuestro canal de Abogados en Acción. Recuerden que esta comunidad jurídica de Abogados en Acción, aquí nos dedicamos a la capacitación de excelencia, buscando pues mostrarles técnicas de litigación oral y escritas, temas de argumentación jurídica que les pueda servir también en la elaboración de demandas, en la elaboración de contestaciones de demanda y manejo de pruebas de manera fundamental, porque nuestra especialización es exactamente compartir nuestras experiencias personales, no solamente de su servidor, sino parte de muchos catedráticos que son parte de esta comunidad jurídica. Así es que no dudes en consultar nuestra página web www.abogadosenaccion.net para que puedas ver nuestra oferta de cursos que tenemos.